Con objeto de lograr una adecuada rehabilitación de escuelas después de sismos e inundaciones, desde una reparación hasta su reforzamiento, una rigidización, entre otras, nos hemos dado a la tarea de realizar una serie de videos explicativos sobre los aspectos básicos de cómo implantar, en la práctica, las técnicas de rehabilitación más comúnmente utilizadas. Cabe aclarar que estas técnicas también son aplicables en la rehabilitación de estructuras destinadas a otros fines, como es el caso de estructuras para usos comerciales o habitacionales. En los videos se presentan, en lo general, la deficiencia estructural que se puede corregir con su uso. Se describe en qué consiste la técnica y, de ser el caso, sus variantes. Los modos de comportamiento y falla de los elementos por ser rehabilitados con esta técnica, conceptos básicos de su análisis y diseño, así como aspectos fundamentales de construcción y supervisión, entre otros. Para conocer más sobre este y otros aspectos relacionados con la evaluación y rehabilitación de edificios, el Instituto para la Seguridad de las Construcciones en la Ciudad de México cuenta con un espacio de libre acceso en su sitio web. Te invitamos para que lo conozcas. Muchas gracias. En este video se aborda la rehabilitación sísmica mediante la adición de muros de concreto reforzado. Esta técnica consiste en la colocación de muros de concreto para incrementar la rigidez y resistencia laterales de la estructura al tiempo de lograr una capacidad de deformación adecuada. Es muy probable que la adición de muros de concreto obligue a incrementar la capacidad de la cimentación, ya sea mediante un reforzamiento de elementos o la ampliación de la misma. Esta técnica se utiliza en edificios que tengan una insuficiente rigidez y o resistencia lateral, así como en edificios a base de losas planas y o planta baja flexible o débil. Por otro lado, mediante la adición de muros de concreto es posible reducir excentricidades en planta en edificios con problemas de torsión. La adición de muros también permite mitigar cambios bruscos de distribución de rigidez y resistencia en altura. Existen diferentes configuraciones de los muros. Un muro patín, que consiste en un segmento corto de muro unido a la cara de la columna. Se pueden colocar muros en un lado o en ambos lados de la columna. Con los muros patín se aumenta la resistencia acortante de la columna, usualmente cambiando el modo de comportamiento controlado por las columnas a uno controlado por las vigas, idealmente a flexión. Puesto que los muros patín reducen el claro libre de la viga, se debe revisar la resistencia acortante de la viga y, en su caso, reforzarla. Un muro concéntrico, que consiste en un muro que abarca toda la crujía y su eje es colineal con el eje del marco. Su refuerzo es continuo en la altura a través del sistema de piso. En caso de unir el nuevo muro con las columnas, estas trabajarán como elementos de refuerzo en el borde del muro. Se tendrá cuidado en que la conexión entre el nuevo muro y las columnas existentes resistan las fuerzas de corte, tensión y compresión debidas a la interacción marco-muro. Los muros excéntricos se construyen por fuera de la estructura original, adyacentes a la estructura original. Esta solución es factible cuando se tienen colindancias amplias para trabajar desde el exterior. Ofrece ventajas ya que se facilita el reforzamiento de la cimentación o su ampliación. Los muros diafragma abarcan toda la crujía del marco, pero su refuerzo vertical no es continuo. La unión con el marco de la estructura original se realiza a partir de traslapar el refuerzo del muro con anclas ahogadas en las columnas y vigas o losa perimetrales. Usualmente, estas anclas se ahogan en resina epoxi. Se recomienda que la resina cumpla con las normas de producto, en especial su resistencia, durabilidad y vida útil. Se debe revisar que la resistencia acortante de las columnas sea suficiente para soportar, al menos, la mitad de la resistencia acortante del muro diafragma. El muro diafragma se debe revisar para tensión diagonal, compresión diagonal y deslizamiento. Para que el comportamiento sea similar al de un muro decortante, se debe garantizar una adecuada transmisión de fuerzas en la unión entre el muro y la estructura original. La resistencia nominal del concreto no será menor que 25 megapascales o 250 kilogramos sobre centímetro cuadrado, ni menor que la resistencia de la estructura existente. El espesor mínimo de los muros no será menor que 150 milímetros. Para fines de diseño, se considera que la carga axial en el muro solo será la de su peso propio.
Para el cálculo de la resistencia a flexión y cortante, son aplicables las especificaciones para muros de concreto con factor de comportamiento sísmico Q igual a 2, establecidos en la norma técnica complementaria para diseño y construcción de estructuras de concreto. Se puede considerar la contribución de la resistencia a cortante de las columnas existentes si éstas tienen daño nulo o ligero y si la estructura fue diseñada con la versión de 1987 o con una versión posterior. El criterio de diseño debe ser tal que el nuevo muro controle la respuesta del edificio mediante un mecanismo gobernado por la flexocompresión del muro. Se debe incluir un elemento de refuerzo o elemento de borde que se extenderá en una distancia de 1/5 de la longitud del muro a partir de la fibra extrema a compresión, a menos que los requisitos de la norma establezcan un elemento con mayor cantidad de barras de acero longitudinal y transversal. El acero vertical del elemento de borde debe restringirse contra el pandeo con estribos o grapas con separación no mayor que la menor de 8 veces el diámetro de la barra longitudinal, 24 veces el diámetro de la barra del estribo, la tercera parte de la menor dimensión del elemento de refuerzo o de borde. Si el elemento de borde del muro es una columna, se deberá revisar que se cumplan los requisitos establecidos para los elementos de refuerzo o de borde. Adicionalmente, se deberá revisar que la columna resista las fuerzas de cortante, compresión y tensión producto de la flexión conjunta marco-muro. Para unir el muro con la columna, el acero de refuerzo del muro debe ser traslapado con anclas o conectores instalados en las columnas con resina epoxi. En caso de encamisar las columnas con concreto reforzado, se podrán anclar las barras de acero del muro en el encamisado. Cuando se utilicen anclas o conectores para unir el muro con la estructura existente, se deberá considerar en el diseño su resistencia a cortante y a tensión. Las barras verticales del muro deben ser ancladas en la cimentación de manera que pueda alcanzar el esfuerzo especificado de fluencia, anclando el refuerzo con adhesivo epoxi que cumpla con una norma o estándar de producto acreditado. Para permitir el paso del acero longitudinal a través del sistema de piso, se puede ejecutar una ranura en la losa tomando las precauciones para no dañar las barras de acero originales. Alternativamente, se podrá lograr la continuidad mediante el traslape del acero del muro con anclas o barras que pasen a través de ranuras y agujeros en la losa. En el caso de que las nervaduras sean perpendiculares al muro o en el caso de una losa reticular, debido a la dificultad de pasar el acero de refuerzo horizontal del muro a través de las nervaduras, puede ser necesaria la colocación de 1 o 2 estribos o grapas horizontales entre nervaduras. En la construcción de los nuevos muros se debe preparar toda la superficie de concreto de los elementos existentes que estarán en contacto con el nuevo muro con una rugosidad de al menos 6 milímetros. Además, 2 horas antes del colado, se debe saturar la superficie del concreto existente con agua limpia. Para la colocación del concreto, se recomienda emplear concreto autocompactante. El colado del concreto se puede realizar a partir de cimbras especiales con resbaladilla y ventanas en la losa. En caso de utilizar concreto normal, se debe colocar el muro en varias capas para facilitar su compactación y utilizar un revenimiento que facilite la trabajabilidad del concreto. La última capa, de unos 10 centímetros, debe ser de mortero o concreto fluido sin contracción. Para conocer más sobre esta y otras técnicas de rehabilitación, se recomienda consultar el documento Rehabilitación sísmica de la infraestructura física educativa de México, Guía técnica.